Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Muy buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. Matthew, no te veo absolutamente nada. Allá en la ventana, no sé si en la ventana o el televisor hay alguien, pero a ti no te veo. Recuerden, por favor, la ubicación de la cámara. Juan, ¿será que puedes bajar un poquitico, acomodar un poquitico esa cámara, por favor? Tienes una camiseta negra, ¿verdad? Te la puedes cambiar, ¿verdad? ¿Cómo que no? No, profe, porque Ay, me duele el brazo, no puedo alzar ni la mano, nada. bueno, la verdad que es una pena. Ustedes saben cuáles son las disposiciones. Tiffany, puede bajar un poco más la cámara. Loaiza, Solórzano, Murillo. Allá, Mati, está bien. Castillo, la cámara. Buenos días, un ratito, por favor. Ratito concedido. Ok. Bueno, les voy a decir algo, ¿verdad? No quiero después quejas si los pongo en la sala de espera y no están en la clase. Porque eso está ahí grabado. Entonces, agradecido estoy de que cumplan con las disposiciones. Igual con la chontita negra o gris que tienes oscura, Castillo, por favor. Espero por ustedes. ¿No pueden mover? ¿Pueden mover la cámara así como la muevo yo? ¿O tengo que, yo también tengo que estar así? Así voy a dar la clase yo. ¿Ustedes se ven allí? Espero o no van a estar en la clase. Campuzano, ¿puedes bajar un poco más la cámara? O no sé, o te pones una sillita más alta, también puede ser. Si es que la computadora está muy fija, está. Gracias. Leonela, Loaiza. Mister, ¿puedo apagar la cámara un segundo, por favor? Dígame. Que si podía apagar la cámara un segundo, por favor. Ok, perfecto. Juan, entonces no se va a cambiar. No hay solución para esto. La solución es que no vamos a estar en clase entonces. Y no te puedes colocar, Loaiza, algo en la silla que quede un poquito más alta para que no se vea la pared y te veas tú. También esa es una solución, si no puedo mover la cámara. Una almohada, un cojín, algo se puede colocar ahí. Digo yo. No sé si es que realmente quiero solucionar. Entonces, a Juan parece que se fue a cambiar, que apagó la cámara. El tiempo, yo no siento que esté perdiendo el tiempo, pero el contenido sí se puede ver un poco reducido, si es que no podemos cumplir con las disposiciones. ¿Algún problema con la cámara de usted, Murillo? ¿No puede estar un poquito más abajo? ¿O usted no se puede colocar algo debajo?
Ajá, sí, gracias. Moverla un poquito. No estoy diciendo que me muestren las piernas, pero... Ok. Gracias, Castillo. De nada, maestro. Espero que no se moleste conmigo. Recuerden que son las disposiciones. Es como cuando yo también tengo que usar cosas pues, de la institución. O sea, es parte del trabajo. No estoy diciendo que me sepa comprender, es lo que quiero. ¿Verdad? Ok. Entonces, bueno. Esperemos que eso sí. En el caso de las personas que solo le veo desde así, la cara, no sé, un poco así, entonces, por favor, ¿verdad? Sí les vuelvo a repetir, ¿verdad? Necesitamos que se cumplan con las disposiciones. Entonces, eso es importante. Y por favor, ¿verdad? Para todos los que entraron después de que se acabó el video tiene los 5 minutos reglamentarios. Hay una persona que siempre lo hace, que siempre entra después de los 5 minutos, quiere entrar más tarde, ¿verdad? Hay algunos que quizás puntualmente, gracias a, creo que Vinuesa, ¿verdad? Que ya se conectó, me mandó un mensaje, me mandó la foto, pero es puntual, fue solo hoy. Entonces, le agradezco otro de los aspectos, es la puntualidad. Yo vivo cerca, pero tengo que venir al colegio. Entonces yo me paro a las 5:30 porque sé que tardo bañándome, me gusta hacer el café, me tardo vistiendo, no porque tenga que escoger mucho, ¿no? Porque tengo el uniforme. Pero bueno, soy lento porque me estoy despertando. Ustedes no se tienen que movilizar, están en su casa, pero ustedes se conocen, ustedes saben si tardan levantándose, si dicen 5 minutos ya va, 5, ustedes saben si su computadora tarda mucho en encenderse. Entonces, a las 5:30 pongo la alarma para prender la computadora, ¿verdad? Y me sigo quedando dormido. Puede ser, porque sé que la computadora va a tardar. Me voy a despertar y todavía la computadora está dándole vueltica. Entonces, pero no es que debo encender la computadora a las 7:20, a las 7:05. Porque si no, si ya yo sé cómo es con mi computadora, entonces siempre voy a entrar tarde. Ya sé que debo tener, preferiblemente, ¿verdad? La camiseta de la institución, sino ya sabemos cuáles son las disposiciones en cuanto al color, etcétera. Todas estas cosas nosotros las sabemos. Entonces, deberíamos cumplir con la disposición y al entrar, simplemente pues saludar y comenzar. Muy bien. Cerrado el paréntesis y esperando que esos promedios que son altos se reflejen en el comportamiento, es decir, en el cumplimiento de las disposiciones, voy a pasar al segundo punto, ¿verdad? El segundo punto es que el día de ayer, ya, por cuestiones de tiempo, etcétera, ¿verdad? Tenemos un solo periodo en biología, estábamos viendo la tercera ley de Mendel y después que terminé la clase, creo que con primero de bachillerato, que eran los últimos, hice el video de la explicación del ejercicio, ¿sí? Ese video ya se lo compartí, está desde el principio, es decir, no lo expliqué desde donde quedé, sino volví a retomarlo desde el inicio. Entonces, sí les aconsejo que, por favor, revisen el video. No es complejo, sino que, bueno, lo estoy haciendo más lento porque es el primer ejercicio que estamos viendo y ahí está la hoja de tarea para analizar. Son muy pocos los que preguntan, ¿verdad? Lo que puedo notar, por ejemplo, en la hoja de trabajo anterior, que está bien. Yo no digo que esté mal que trabajen en grupo y se conecten, pero la redacción de las preguntas tiene que ser exactamente igual, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza, ¿verdad?, redacta diferente. Entonces, sí pude notar que por lo menos, en esta vez lo dejé pasar, porque eso es evidencia. Si yo muestro las 10 hojas de trabajo, las primeras 10 que subieron, tienen exacto, mira, hasta las mismas letras utilizaron. ¿Verdad? Entonces no puede ser que voy a nombrar no sé, a Rael se le ocurrió la letra A y a Misael la letra A y a Luzárraga la letra A y a Andrade la letra A. ¡Qué casualidad! Que fue muy pertinente la pregunta de ayer de Tiffany, cuando nos preguntó, profe, pero yo escogí la S. Perfecto, yo escogí la A, pero obviamente el análisis es el mismo, ¿es o no es, verdad? Pero la forma también de redactarlo y eso es ligeramente distinta.
Porque la forma en la que redacta y piensa el cerebro de Loaiza no es la misma quizás de la de Estrella, no es la misma de la de Jaramillo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Porque ¿qué puedo suponer yo? Ah, no trabajaron en grupo. Lo hizo, no sé. Lo hizo Solórzano y Solórzano se lo dio a todos los demás. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Entonces no digo que no trabajen en grupo, lo pueden hacer y se pueden ayudar, porque hay personas que quizás comprenden más un tema que otro. Perfecto. Pero que ese estudio no sea de hazlo y pásamelo, sino que nos reunamos y realmente hagamos el análisis y comprendamos, porque luego, ¿verdad? Vamos a tener las evaluaciones o las lecciones y somos nosotros quienes tenemos que demostrar realmente. Y a la larga, si nos ponemos a analizar, no me están haciendo daño a mí, pues yo le puedo poner el 10, si es lo que usted quiere, no tengo problema, ¿verdad? Siempre que entregue puntual, te la respuesta 10. ¿A quién le están haciendo el daño? A usted mismo. Usted se está engañando, usted, tiene un 10, pero no sabe lo que hizo. Se lo pasó a su compañero. Entonces trata de no engañarse a usted, que es el peor engaño de todos. Es como tener una venda en los ojos. Hágalo usted, y si no me puede preguntar, así como yo hago con tercero de bachillerato, que en química no entienden, nos conectamos en las tardes, 5 soy estudiante, les vuelvo a explicar, siempre que en mi horario yo pueda, yo lo hago. Pero entonces tenemos que ser conscientes de eso. Eso como segundo punto, ¿verdad? Porque ya he ido viendo y revisando las actividades. Y lo tercero fue que les envié, ¿verdad? Un reporte de los atrasados. Entonces yo acabo de ver ahorita el quizzes de las propiedades del agua, que fue el tema pasado, y siguen estando las mismas 11 personas. O sea que mandé un reporte y nadie se tomó la molestia ni la delicadeza de hacerlo, ni siquiera uno. Solo apareció, creo que nuevamente Misael, pero ya Misael lo había hecho, sacó 90%, ¿verdad? De los aciertos. Y aparece otra vez en el último lugar que no lo terminaste. Creo que lo iniciaste y no lo terminaste porque no aparece, pero es el único que me aparece 2 veces. Y siguen estando las mismas 11. Los demás, mira, brillan por su ausencia. Entonces me sorprendí porque yo lo que hice fue ahorita verificar si estaban más de las personas. Entonces, ¿para qué yo me tomo la molestia de hacer un reporte, volver, mandarle al tutor, decirle que le digan a los padres, mandárselo a ustedes? Porque eso es un trabajo, eso es un tiempo. Eso no es que yo me siento y ya la computadora me escupe todos los resultados de lo que yo voy a hacer. Ah, ok, ya te entendí, Misael. Sí, pero aparece, pues obviamente, ¿verdad? Entonces, les agradezco que tomen en serio los reportes, porque los atrasos se toman en cuenta. Es decir, aunque esté muy bien la tarea, si la entrego con 30 días, con 7 días, no le puedo colocar 10 ni 9, ni, o sea, como máximo, dependiendo de cómo esté todo, el 8. Porque ustedes deben sentarse y ponerse empáticamente en el lugar de una persona que entregue todo puntual. ¿Qué va a pensar la persona que entrega puntual, que tiene 10, con una persona que entrega 7 días, 5 días después y también tiene 10? Que también lo puede entregar tarde y va a obtener la misma calificación. Ese es el mensaje que está leyendo la persona, ¿sí o no? Entonces tenemos que ser puntuales y responsables. Entonces me parece imposible, me parece inconcebible que yo me haya sentado el día de ayer o antier a mandarles eso y ni siquiera una persona solamente verificó si lo había hecho o si volvió a entrar. Y ojo, los quizzes están habilitados 6 meses, es decir, si yo obtuve 70% de los aciertos, ¿verdad? Porque yo tomo el porcentaje como la nota. Si yo tuve 70% de los aciertos, tengo 7. Lo puedo volver a hacer. Claro que lo puede volver a hacer. Ahí tiene varios intentos. Las veces que usted quiera. Si usted en su primer intento obtuvo el 100%, excelente. Porque el mismo programa va promediando. Si yo en el primero tuve 70, pero verifiqué, me di cuenta y quiero mejorar, lo puedo volver a hacer y en el segundo tengo 10 y luego el promedio me va a dar 85%, me va a dar 8,5. No me va a dar exactamente el 10 porque obviamente estoy haciéndolo varias veces. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso depende de usted, del compromiso que tenga usted. Pero sí les hago la acotación porque me parece, no sé, es inconcebible. Debe ser porque yo, no sé, no era así de estudiante. No es que siempre entregaba puntual, puede ser que entregara, o sea, que no era tan responsable, pero oye, si me dicen tienes tal cosa que revisar,
Lo mínimo que hay que hacer es verificar, ¿verdad? Verificar. Hacer una pregunta. Adelante, continúe, dígame. No sé si a ese quiz se refería porque mi internet está yendo lento y lo escucho entrecortado. Pero yo me acuerdo de un quiz que usted me dijo a mí que yo le había dicho que a mí no me cargaba. Y que usted me había dicho que ya iba a revisar. Le quería preguntar si ese era del quiz del que estaba hablando porque me está yendo mal la conexión. El quiz es del tema pasado y el quiz se llama el agua y sus propiedades. Lo que debes revisar es el canal de Zoom. Yo les mandé como una imagen, ¿verdad? Del reporte. Ahí está el tema. Si no estás en la lista es porque está allí realizado, ¿sí? Si no está, ahí está el enlace, ¿verdad? Y entonces lo hacemos y listo, no hay problema, ¿verdad? No hay problema, pero lo importante es que hagamos la actividad, que no quede en blanco, que me tome la molestia de revisar. A eso me refiero. Ok, perfecto, ya te leí, Misael, lo que me estás... pero ese es el tema del segundo de las leyes de los gases, ¿cierto? Que era de gas ideal y de las presiones parciales, ¿cierto? Vamos a dejarlo para el final. Creo que son dos ejercicios que aparecen al final del quiz, ¿verdad? Ya, yo lo explico, sin ningún problema, no hay problema. Si no nos da tiempo, usted puede buscar un espacio y me dice, profesor, estoy libre, usted está libre, y nos conectamos y lo vemos, no hay problema. Y todo aquel que le interese esa explicación lo puede hacer, ¿verdad? Porque hoy el tema, aunque no es tampoco numérico, porque seguimos estando en cosas teóricas para poderla comprender, ¿verdad? Lo numérico lo vamos a ver en el tema de la semana que viene. Vamos a hacer, lo voy a explicar hoy a través de un organizador, que lo voy a ir construyendo, no es que está hecho, ¿verdad? Entonces eso lleva tiempo, porque hay que escribir, ir explicando, ¿verdad? Entonces si nos da tiempo, lo hacemos al final, Misael. Si no, hacemos lo siguiente, cuando no tengan pena, lo más que le puedo decir es que no, ¿verdad? Que no puedo. Si ustedes me dicen, mister, hoy a las 5 de la tarde puede conectarse 10, 20, 30 minutos y yo no tengo nada que hacer, yo les digo sí, no hay problema. Yo no tengo problemas con eso. Ahora, si yo estoy en una reunión, si estoy así, porque yo en las tardes a veces hago algunos talleres y estoy ocupado, pues lo más que le puedo decir, bueno, en este momento no puedo, pues estoy ocupado, ¿verdad? Y se busca el espacio. Pero no se cohíban de que si yo no entendí algo, preguntar. Las personas que ya yo les he dado clases saben que lo pueden hacer. Y además, con cualquier profesor lo pueden hacer. No tengan, como les estoy diciendo, lo más que le puede decir profesor es, no puedo, porque estoy ocupado en este momento. X, ¿no? Pero hay que intentarlo. Claro, ya voy, Daniela. Lo que pasa es que en el caso de los quizzes, ¿verdad? En la plataforma no se refleja una fecha porque no es una tarea, no sé si me entiendes, es un enlace. Entonces hay que estar pendiente en la clase, porque obviamente yo te entiendo lo que tú me dices, porque la plataforma va generando, a mí también me va apareciendo, pero son las, por ejemplo, las que se tienen que colgar en la plataforma que aparece la fecha. En el caso de los quizzes, no puedo colgar el enlace como una tarea, porque ustedes no van a subir nada allí, no sé si me entiende. Entonces va a quedar como un 0, porque esa nota se refleja en la página. Entonces, estoy prestando atención a clases y todo, solo que ya pues tengo también otros deberes y se me va por alto de que también tengo que hacer los quizzes y revisar porque no me sale en la línea del tiempo. Claro, lo que sí les recomiendo es, porque yo se los he dicho en clase, si ustedes toman nota, cuando escuches que es un quiz, un EducaPlay, ¿qué otra cosa? Bueno, el Live Worksheet también, ahí sí tengo que estar pendiente de anotar, porque normalmente estas herramientas que son externas, que se utilizan recursos externos, no aparecen como un deber reflejado. De todas maneras, yo puedo averiguar si se puede intentar que aparezca allí, pero son recursos externos, ¿sí? Perfecto. No hay problema. De todas maneras, Daniela, y para eso va para todos. En el caso, yo entiendo eso, y en el caso de los quizzes, normalmente yo tomo la calificación que sea, independientemente del atraso, pero sí necesito que los hagan, pues, porque no voy a inventar la calificación. A eso me refiero. ¿Sí? Ok. Muy bien. Cerrado esto y aclarado estos puntos, bien importantes para mí, para que la clase siga fluyendo, que estamos en el segundo parcial, pues vamos entonces a iniciar. Hay cosas, ¿ustedes utilizan desodorante? Bueno, espero que sí, ¿no? ¿Utilizan? ¿Me pueden decir qué tipo de desodorante utilizan? ¿Cómo viene la presentación?
Algunas vienen en roll y otras vienen en Sprite. Ah, pero ¿cuál utilizas tú? No estoy diciendo en qué presentación lo utilizas tú. Kiara me dice, la utilizo en barra. Ajá, perfecto. Ahí viene en una presentación, es en barra. ¿Alguien? Ah, Misael dice que utiliza X-Men en Sprite. Ok. Otra presentación en Sprite, en barra es como un sólido, ¿verdad? Sprite es como una especie de gas, será algo así, ¿verdad? Que se adhiere, algo así, vamos a ver, después vamos explicando. ¿Alguno utiliza otra presentación o utilizan entre estas dos nada más? ¿No? Por aquí me colocaron el rolón, ¿verdad? Que es como una especie de líquido y tiene un dispensador que se llama rolón porque es como una especie de esfera, ¿verdad? Donde se adhiere el líquido y cuando lo voy moviendo se va dispersando. Esto nos ayuda a dispersar ahí. Muy bien. ¿Qué tipo de bebidas toman en casa? Normalmente, ¿qué tipo de bebidas? Agüita o jugo. Agüita. ¿Y el jugo? ¿Me puedes decir de qué es el jugo? Si es un jugo natural. ¿Cómo es el jugo? ¿Qué tomas? ¿Puedes repetir la pregunta que literal? Además de agua, me imagino, Justin Castillo creo que le leí la cola, le leí cola. ¿No? Agua. Ah, Dije ok. agua. Agua, muy bien. Agua y jugo. Agua. Café, mister. Dime, Solórzano. Café. Café, muy bien. Leche, agua. ¿Alguien más toma algún otro tipo de bebida? Jugo, agua, café. Dígame. ¿Los tés? Té. Sí, de manzanilla, agregan. Ok, aguas, ajá, infusiones, muy bien. Muy bien. Leche vegetal, me imagino que se refiere a leche de almendras, ¿no? Algo así. ¿No? Soda. Soda, agua, leche. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa les puedo preguntar? En su casa me imagino que pintan las paredes. ¿Sí? ¿Qué tipo de pintura utilizan? ¿A base de qué? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Que a base de qué utilizan la pintura? Porque hay dos tipos. Hay una que se quita fácil y otra hay que utilizar otro compuesto químico para que se pueda quitar. ¿No? En base a agua, en base a aceite. Porque hay una que es como... No sé, mister. Yo No que me acuerdo tiene- en base a agua. Ajá, bueno, en algunos En base a lugares... agua. En base a agua, perfecto, que tú pintas y te puedes bañar y se te quita. En cambio hay otras que, por ejemplo, normalmente la que se utiliza para recubrimientos de cuestiones metálicas o exteriores, que es más aceitosa, tienes que utilizar algún disolvente primero antes de bañarte para que se te quite la pintura. Son dos pinturas totalmente diferentes, ¿verdad? Una en base a agua y otra en base a compuestos más aceitosos. Bueno, perfecto. Ay, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tanta pregunta que nos hace el profesor acerca de eso? Bueno, ya vamos a ver la relación que tiene. Vamos a comenzar entonces con nuestro organizador. Lo vamos a hacer en PowerPoint porque intenté hacerlo en una página, para hacerlo en una página, pero aparecían muchos anuncios, entonces no me servía. No me servía para lo que quería. Perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a empezar por acá. Voy a insertar un cuadro de texto y el tema del centro no lo vamos a colocar todavía. ¿Alguien primero sabe la diferencia? Voy a escribir aquí, ¿verdad? ¿Sabe la diferencia entre elemento y molécula? ¿Cuál es la diferencia? Antes de ver el tema de hoy, quiero saber si saben esto. Esto es de química, de la tabla periódica. ¿Qué es un elemento y qué es una molécula? Creo que el elemento se basa en moléculas. O sea, con el conjunto de moléculas. ¿Crees que los elementos es un conjunto de moléculas? Eso es lo que me estás diciendo.
Sí. Ok, muy bien, gracias a Camacho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo le puse lo mismo, pero por el chat, mister. Ah, por el chat, vamos a activar el chat. El elemento está compuesto por moléculas, dice Kiara. Entonces, comparte exactamente lo mismo que No Camacho. tiene nada que ver con átomos. No tiene nada que ver con átomo. En pregunta. En una pregunta. En pregunta. Sí, efectivamente, sí tiene que ver, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, ¿dónde Las está? moléculas, Ah, dime, Murillo, disculpa. que las moléculas están formadas de diferentes átomos. Las moléculas. A ver, ¿dónde están los elementos químicos? ¿Dónde las organiza la química? ¿En qué parte? ¿Qué instrumento? La tabla periódica. En la tabla periódica. Y cuando hablamos de elementos en la tabla periódica, los elementos, la tabla periódica también estamos acostumbrados a llamarlos ¿qué? En la tabla periódica están ¿qué? Los ¿qué? Además de los elementos, ¿cómo también lo llamamos? Si decimos que está el hidrógeno, ¿está representado qué cosa del hidrógeno? El elemento. El elemento y la palabra que nos decía Murillo, átomo, ¿verdad? Están los átomos allí, los elementos. Ahora bien, si en la tabla periódica están los elementos, vamos a pensar en el agua. ¿El agua es un elemento o está compuesta por varios elementos? Está compuesta por varios elementos. ¿Cuáles son los elementos que conforman el agua? H2O. Ah, pero ¿cuáles son los elementos? Esa es la fórmula. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿el agua es una molécula o un elemento? El agua. Elemento. El agua es un elemento. Si está conformada por dos elementos. Me acaban de decir Una que molécula. es una molécula. Entonces, ¿los elementos están compuestos de moléculas o las moléculas están compuestas por elementos? Las moléculas de elementos. Las moléculas están compuestas por elementos. Muy bien. Entonces, eso lo podemos escribir aquí, ¿verdad? Entonces podemos decir que disculpen que está viendo el tiempo, las moléculas están compuestas por elementos. Muy bien. Ahora, eso va por aquí con esto. Las moléculas están compuestas por elementos. Ahora, de otra característica, ¿el agua la puedo dividir en hidrógeno y oxígeno? Vamos a ver quién se acuerda de las propiedades del agua. ¿La puedo o no la puedo dividir en sus elementos? Hay dos propiedades del agua que vimos en las clases pasadas. ¿Cuáles eran? La temperatura. Por ejemplo, la descomposición térmica, ¿verdad? Muy bien, la descompongo en hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿qué puedo concluir entonces? Por ejemplo, si el agua es una molécula y la puedo descomponer en sus elementos, ¿qué puedo decir de todas las moléculas? Que todas las moléculas, ¿qué puedo hacer con ellas? Separar. Muy bien. Las moléculas, ¿verdad? Las moléculas se pueden dividir, ¿verdad? Se pueden dividir en elementos más pequeños. Ahora, si yo agarro el hidrógeno que está en la tabla periódica, que es un elemento, ¿puedo dividir el hidrógeno en algo, en otro elemento? ¿Sí o no? Las moléculas se pueden dividir. ¿Y los átomos? Perdón, ¿y los elementos? No se pueden. Y los elementos no. Los elementos no se pueden dividir, ¿verdad? Son dos características. Entonces, repito, los elementos, ¿verdad? O las moléculas están compuestas por elementos, por dos o más, ¿verdad? Y las moléculas las puedo dividir en los elementos que la componen, pero los elementos son indivisibles, ¿verdad? Los átomos son indivisibles en este caso. Aunque sabemos que están compuestos por subpartículas, pero son no son elementos en sí, son las subpartículas que la conforman. Muy bien. Muy bien. Ok. Very good. Entonces, de aquí, ¿verdad? Tenemos esta característica
Y tenemos esta característica. Muy bien, ahí tenemos dos. Con respecto a los elementos y moléculas, ¿verdad? Vamos a hacer una última en estos 4 minutos. Todavía no tengo el título del centro. Esto es parte del centro. Todavía no, porque estoy seguro que ese concepto todavía no hemos llegado allí. Ahora, les estaba hablando de, por ejemplo, les estaba hablando a ustedes de los desodorantes, lo que tomaban, y me hablaron del café, me hablaron de la leche, me hablaron del agua. Por ejemplo, el café, ¿cómo se hace el café? Tengo que hacer, ¿qué hago? ¿Qué uno para hacer el café? Agua y los granos de café. Y lo mezclo. ¿Qué? ¿Y para hacer el agua tengo que hacer algo? No. No. Calentarla. ¿Y para hacer el jugo? Para hacer el jugo, ¿qué hago? Estas preguntas son sencillas y parece que están como filosofando y dirán, no busquen aquí tan pata al gato, le estoy preguntando cosas sencillas y respondan de forma sencilla. A ver, cuando hablo de unir dos o más cosas en química o en la vida, ¿cómo llamamos a eso? ¿Eso lo vieron en ciencias naturales? Reacciones químicas. No, no es una reacción. Bueno, puede haber, si interactúan y forman algo nuevo, sí, hay una reacción. Pero cuando mezclo cosas, ¿cómo se llaman eso? Esas cosas cuando uno, dos o más. Fusión. Fusión. Vamos a poner por aquí, vamos a insertar mi cuadrito. No, vamos a. Perdón. Ok, vamos con este aquí. Vamos a colocarlo aquí. Y cuando unimos dos o más sustancias, compuestos o elementos, ¿qué estamos hablando? Si agarro, por ejemplo, frijoles negros con frijoles canarios, los unos a los dos, agarro arroz y agarro lenteja y los uno, ¿qué estoy haciendo? Una mezcla. Una mezcla, Dios mío, señor, mezclas, ¿verdad? Mezclas, muy bien. ¿Cómo pueden ser las mezclas si yo distingo los compuestos o si no los distingo? ¿Cómo las puedo clasificar? Era homogénea y heterogénea. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de mezclas, ¿verdad? Mezclas homogéneas, ¿verdad? Tenemos unas mezclas homogéneas, la voy a colocar por acá, porque todos estos conceptos que les estoy diciendo las vamos a necesitar para el tema de hoy, ¿verdad? Y heterogéneas. A ver, vamos a preguntarle a alguien a particular. Emily, que no te he escuchado hoy. Emily Luzárraga. Emily, dime una mezcla homogénea. Mezcla. Un ejemplo. Dime, Emily, te escucho. Una mezcla homogénea puede ser tipo de dos líquidos. Ajá, dímele. Es que no se me ocurre. Tiene que ser una que exista, puede ser cualquier cosa. Sencillamente le puedo decir leche y agua. Leche y agua. Me imagino que es homogénea por la que son dos líquidos y es diferente a que yo le ponga al agua, ¿cómo se llama? Aceite. Ok, perfecto. Me dijo... ¿verdad? Me dijo entonces... agua y leche. Sí, bueno, ¿qué es lo que hace que una mezcla sea homogénea y que una mezcla sea heterogénea? Que en unas se mezclan y otras están juntas, pero no se mezclan. Ok, vamos a quedarnos con lo que nos dijeron Misael, ¿verdad? Porque ya se va a cerrar la sesión. Entonces, a las 8:10 continuamos con ese punto allí, ¿verdad? Paul. Profe. ¿Qué pasó, Paul? Estás tarde, Paul. Sí, profe, disculpe, no pude conectarme en la primera hora. Seguro te quedaste dormido, estoy seguro de eso. En efecto.
Ay, Dios mío. El celular también sirve. Bueno, vamos a seguir. Ángel. Leonardo, ¿estás en un concierto o qué es lo que pasa? Ah, más o menos. No, no estás en concierto, estás en clase. Así que, por favor, seguro estás escuchando música en vez de escuchar clase. Sí, las dos, a veces es imposible. Yo no puedo poner música y hablar. Así que, por favor. Bien. Vamos entonces a continuar. ¿Dónde habíamos quedado? Por acá. Listo. Habíamos quedado aquí. Justo aquí. ¿Verdad? En mezclas homogéneas y heterogéneas. Pues, elementos y moléculas. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Verdad? Habíamos quedado en que homogénea, ¿verdad? Solo se ve una sola fase. Por ejemplo, si yo agarro y mezclo, le agrego sal al agua y agito, ¿verdad? Luego puedo observar dónde está la sal y dónde está el agua. ¿Las puedo diferenciar? No, ¿verdad? Muy bien. Esto es homogéneo. Se observa una sola fase, pero sabemos que son dos. No podemos decir que es agua. Pero tenemos que diferenciarlo del agua, porque el agua no es una mezcla. El agua es una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un vaso de agua sin nada, estamos hablando de una molécula. Eso no es una solución. ¿De acuerdo? Eso no es una mezcla. Ahora, si yo agarro el agua y agrego, no sé, colorante y agito, voy a ver el agua azul, pero no voy a poder distinguir dónde está el colorante y dónde está el agua porque forman una sola sustancia sola, ¿verdad? Una sola mezcla que no se puede diferenciar. Eso es homogéneo. Y en heterogéneo, por ejemplo, el arroz con moros es heterogéneo porque puedo observar los granos de arroz y puedo observar los granos de lenteja o de que esté hecho el moro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es heterogéneo. O, por ejemplo, si yo, no sé, agrego una sustancia que no se disuelve en agua, no sé, un sólido que no se disuelva, aunque yo agite, ese sólido se va a asentar y entonces voy a observar una fase sólida, ¿verdad? Y una fase líquida. Son dos, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, heterogéneo puedo diferenciar más de dos fases, porque pueden haber 3, 4, dependiendo. Entonces, eso es heterogéneo. Vamos a ver aquí el... Exacto. Sus componentes se encuentran mezclados uniformemente, así como me acaban de decir por acá, ¿verdad? Uniformemente. Muy bien. Y tenemos las heterogéneas, ¿verdad? Donde no es uniforme, sino que ahí se pueden diferenciar. Entonces vamos a entrar en lo que sería exactamente el tema, ¿no? Nosotros vamos a tratar el día de hoy un tema que se llama... No, no lo vamos a colocar así, lo vamos a colocar como es el tema central aquí. Se llama sistemas dispersos. Muy bien, sistemas dispersos. Así vamos a llamar a el tema de hoy, sistemas dispersos. Y está aquí en el centro, ahí está. En el centro. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Alguien sabe qué es un sistema? Es un conjunto de cosas y órdenes, algo así. Es un conjunto de cosas, ¿verdad? Un conjunto de elementos que cumplen una función que están allí. Entonces, muy bien. Entonces ahí tenemos, y si decimos dispersos, ¿a qué nos hace la palabra disperso? Alejado del objeto. Alejado, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene idea? ¿A qué les suena dispersos?
Desordenado. Desordenado. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, ¿verdad? O la definición de lo que es un sistema disperso, ¿no? Entonces, un sistema disperso se conoce como aquello que está formado por dos o más fases. Es lo que vamos a definir, ¿verdad? Es un sistema que está formado por dos o más fases. Esa sería la definición, ¿verdad? De lo que es un sistema disperso. De lo que es un sistema disperso, ¿verdad? Y una de estas fases se conoce como la fase dispersa. Y la otra como la fase dispersa. Muy bien. La fase dispersa. Allí tendríamos la definición de sistema disperso. Un sistema que está formado por dos o más fases, ¿verdad? Una de estas fases se conoce como la fase dispersa. Ahora algo importante, ¿verdad? Si está formado por dos o más fases, entonces los sistemas dispersos, ¿qué son? Si está formado por dos o más fases, ¿qué son los sistemas dispersos? Ajá, me encanta el silencio. Asocien lo que hemos hablado. Si los sistemas dispersos están formados por dos o más fases, ¿qué son los sistemas dispersos? En una palabra. Mezclas. Correcto, Estrella. Mezclas. Entonces, los sistemas dispersos, ¿verdad? Como están formados por dos o más fases, son mezclas. Son mezclas. Aquí voy a colocar la palabra son aquí y vamos a colocarle a esta cosita, vamos a colocarle un relleno para que esté en el medio. Son. Mister. Dígame. Disculpe, no es nada de la clase, pero Eduardo dice que tiene problemas con el audio. ¿Con el audio? Ajá, y que no escucha. Entonces está arreglando. Bueno, si quiere que salga y vuelva a entrar para ver si se le acomoda, sin ningún problema. Como ya él entró, yo le doy el paso nuevamente cuando se conecte. Muy bien, entonces allí tenemos, repito, entonces, como los sistemas dispersos están formados por dos o más fases, ¿verdad? Por dos o más fases, entonces son mezclas. Por lo tanto, los sistemas dispersos, si son mezclas, ¿cómo pueden ser los sistemas dispersos si son mezclas? Homogéneos y heterogéneos. Correcto, ¿verdad? Tienen que leer el mapa. Homogéneos o heterogéneos, ¿verdad? Homogéneos y heterogéneos. Entonces, muy bien. Entonces, los sistemas dispersos son un tipo de mezcla, ¿verdad? Porque no todas las mezclas son sistemas dispersos, pero todos los sistemas dispersos sí son mezcla, ¿verdad? No viceversa. Entonces, todos los sistemas dispersos son mezcla, entonces pueden haber sistemas dispersos homogéneos o sistemas dispersos heterogéneos. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Muy bien. Además de la definición, ¿qué creen ustedes? Ya sabemos que son mezclas y que pueden ser homogéneos o heterogéneos. ¿Qué creen ustedes que debería ahora definir yo aquí? En los sistemas dispersos. Repita la pregunta, mister. ¿Qué debería definir? Ajá, dígame. Las fases. Las fases. Las fases. Ah, entonces, las fases, ¿qué me van a decir con respecto a los sistemas dispersos? ¿Qué habría que definir aquí? Las mezclas. Las mezclas, las fases. ¿Cómo se llamaría esa categoría? ¿Qué tengo que decir ahora? La molécula. Oh my God, los tipos, la clasificación, ¿cuáles son? ¿Qué tipos de sistemas dispersos hay? ¿Qué grupos, verdad? Entonces, allí viene lo siguiente. ¿Verdad? Viene lo siguiente, lo voy a colocar aquí
Y aquí voy a colocar los tipos, ¿verdad? O la clasificación, como lo quieran ver. Tipos o clasificación. Ya, vamos a... Aquí que se ve un poco extraño. Ajá. Los tipos o la clasificación. Entonces vamos a ello. Ahí está. Ay. Muy bien. Listo, ahí está agrupado. Los tipos. Entonces, hay 3 tipos de sistemas dispersos. Hay 3 tipos de sistemas dispersos. Entonces, vamos a saber cuáles son. El primer sistema, ¿verdad? Son los sistemas coloidales o coloides. Son los sistemas coloidales o coloides. Ese es el primero que vamos a conocer. Perdón, aquí coloides. Ahí está. El segundo sistema disperso que vamos a estudiar son las suspensiones. ¿Han escuchado la palabra suspensiones? ¿No? Bueno, yo sí. Cuando estaba enfermo me daban suspensiones para un tipo de remedio. Muy bien. Y por último tenemos... Muy bien. Tenemos ¿cuáles? Las soluciones. Soluciones. Muy bien. Ahí tenemos los 3 tipos de sistemas dispersos. Y cada uno cumple con unas características. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta primera lámina que está aquí, que ya la vamos a terminar, pues obviamente vamos a escribir las características de cada uno de estos sistemas. Entonces, vamos a escribir las características de los coloides, ¿verdad? Vamos a escribir las características de las suspensiones y las características de las soluciones. Ok. Muy bien, vamos a empezar. Entonces vamos primero con, estas se diferencian es por el tamaño de las partículas que forman los sistemas, ¿verdad? Se miden las partículas. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, podemos hablar de un coloide, podemos hablar de una suspensión o podemos hablar de una solución. Entonces, vamos primero con las características de los coloides. Muy bien. Entonces, vamos primero con ellos. La primera característica que tenemos en las coloides es que no sedimentan. Es decir, no vamos a observar una fase abajo, así como cuando yo les dije que tenemos un sólido que no se disuelve, sino que cuando no se disuelve se va al fondo. ¿Recuerdan lo que les dije de eso, verdad? Hace un momento. Eso es sedimentar. Entonces, en los coloides no sedimentan. No hay una sedimentación. Esto es importante que lo sepamos. Estos, ¿verdad? Lo segundo es que pasan a través de un filtro. Las partículas son pequeñas, por lo tanto pueden pasar a través de un filtro. Esa es la segunda característica de los coloides. Pasan a través de un filtro. La segunda es que se pueden separar mediante una membrana. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Podemos separar los componentes de la coloide mediante una membrana. Es lo tercero que tenemos allí. Dispersan la luz, es decir que al apuntarle con una linterna, con un láser, ¿verdad? La luz se dispersa, no sigue la trayectoria correcta, sino que se dispersa, es un fenómeno físico a través de este sistema químico, ¿verdad? Y tiene 2 o más fases presentes. Muy bien. Eso sería, entonces, las características de los coloides, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora con las suspensiones, ¿verdad? Con las suspensiones. Muy bien, vamos a insertar aquí para ver las características de las suspensiones. Entonces, las suspensiones, a diferencia de las coloides, son sedimentables.
se pueden sedimentar. Por ejemplo, no sé si han visto los jugos de naranja natural. Usted hace el jugo de naranja, exprime. ¿Qué pasa con el tiempo si deja el vaso de jugo allí? ¿Qué observa cuando pasa el tiempo? ¿Alguien me dice o alguien no ha observado eso? Agarro, exprimo la naranja, saco el jugo natural. Lo dejo en el envase. Si yo no lo agito, ¿qué pasa con el tiempo allí? ¿Qué pueden observar? Se asienta. Se asienta. Eso es sedimentable. Por eso los jugos no son soluciones, pero tampoco son coloides, porque las coloides no se sedimentan. Entonces, los jugos naturales son suspensiones. Por ejemplo, el jugo de naranja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque al dejar el tiempo se sedimentan. Se sedimentan los sólidos que están presentes en el jugo. Muy bien. Entonces, son sedimentables. Estas se pueden separar por filtración. Es lo segundo, ¿verdad? Siguiendo lo segundo. Igual que las coloides, se pueden separar mediante una membrana. Sus componentes. Muy bien. Al igual que las coloides, ¿verdad? Dispersan la luz. Y por supuesto, si observamos que sedimenta, tienen dos o más fases presentes. Muy bien, tiene dos o más fases presentes. Entonces allí tenemos la única diferencia entre las coloides y las suspensiones, por supuesto, es que las coloides no sedimentan. No vamos a ver una separación de las fases. En el caso de las suspensiones, sí lo vamos a ver, ¿verdad? Muy bien. Y por último, okay. Y por último vamos a ver entonces las soluciones, ¿verdad? Vamos a ver las soluciones. Entonces vamos a insertar. Muy bien. Las soluciones. En las soluciones no sedimentan. Imagínense una solución de agua con sal. Eso es una solución para saber las características. Entonces, no sedimentan. La sal no va a sedimentar, a menos que agreguemos demasiada, pero eso no es factible. Entonces, no va a sedimentar en una solución. Por ejemplo, ¿puedo separar el agua y la sal a través de un filtro? No. No. No lo puedo separar, pero pueden pasar, las partículas pueden pasar a través de un filtro. Sí. Si yo coloco un filtro y agrego la solución, ¿sí o no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, no se pueden separar, pero pasan todas las partículas, no se separan, pero pasan a través del filtro. Vean bien lo que estoy escribiendo. Aquí pasan, aquí se pueden separar. Ojo con eso. Hay que ver bien lo que estamos escribiendo. Pasan a través de un filtro, pero en las suspensiones, cuando pasan por el filtro, se separan. Quedan unas arriba y otras abajo por el tamaño de la partícula. Muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? Al igual que las demás, también pasan a través de una membrana. Muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Dispersan o no dispersan la luz? No dispersan la luz. No dispersan la luz. Muy bien. No dispersan la luz. Eso sería allí. Y cuando observo, ¿cuántas fases observamos en una solución? Cuando mezclo sal y... ¿Cuántas? Una. Una sola, porque mezclo sal y agua y observo solo el líquido, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, en este caso, tienen una fase presente. Solo una. Ahí está. Esas serían las características generales, ¿verdad? De los sistemas dispersos. Allí tendríamos de forma muy general los sistemas dispersos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto?
Si nos va a compartir No. ese mapa. Dígame. Dígame. Por favor, si nos puede compartir ese mapa conceptual. Sí, claro, no hay problema. Aunque eso no es una pregunta, Misael, gracias. No, mister, Dígame. los coloides tampoco se separan por un filtro, solamente pasan. Correcto, solamente pasan a través del filtro ordinario. Y en Obviamente, soluciones no se separa por la membrana, solamente pasa. correcto, así es. Ahí tenemos la diferencia. Por ejemplo, en el caso de las coloides, ¿verdad? No sedimentan. Y si no sedimentan, cuando pasan por el filtro no hay separación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el jugo de naranja que sedimenta. Si yo lo paso por un filtro, las partículas más grandes sólidas quedan arriba, ¿sí o no? Del filtro. Y pasan las partículas más pequeñas hacia abajo, que normalmente es la líquida. ¿Sí? O sólidos más pequeños del filtro. Va a depender también de la abertura del filtro que estemos utilizando, ¿sí? Porque las partículas sólidas tienen cierto diámetro. Por ejemplo, en el caso del coloide, vamos a colocar ese dato aquí. En el caso del coloide, el diámetro de la partícula está entre 1 nanómetro, ¿verdad? Vamos a colocar el signo. ¿Dónde está ese signo? Vamos a ver si puedo. Símbolo, aquí está. Ok. Ajá, ahí está, eso, insertar, cerrar. El diámetro de la partícula, ¿verdad? Es mayor a 1 nanómetro, pero, vamos a copiar esto, colocamos aquí, pero es menor a 1000 nanómetros. Ese sería el diámetro de la partícula en este caso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las suspensiones, el diámetro de la partícula, ¿verdad? Vamos a ver, el diámetro de la partícula es menor a 1000. Es menor a 1000, aquí. Así sería. Y en el caso del agua, perdón, de las soluciones, ¿verdad? En el caso de las soluciones sería el diámetro de la partícula, ¿verdad? Sería menor a 1 nanómetro. Ahí tenemos el orden de la partícula, el diámetro, sería D pequeño. Esa D significa, dp significa diámetro de la partícula. Entonces, en el primero está entre 1 nanómetro y 1000, ¿verdad? Es más grande que 1000, pero menor a 1 nanómetro. Y en suspensiones es menor a 1000. Y en el caso de las soluciones es menor a 1 nanómetro. Ahí tenemos el tamaño de los diámetros en cada caso. Muy bien. Vamos entonces a agregar ahora una siguiente diapositiva. Vamos a agregar la siguiente diapositiva. Listo. No vamos a agregar la diapositiva. Vamos a hacer lo siguiente. Por el tiempo, ¿verdad? Ya tenemos ahí el organizador. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos a ver si lo tengo abierto por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Ya les digo. Ok, listo. Vamos entonces a ver aquí, ¿verdad? El material que tenemos en la plataforma. ¿Verdad? Vamos a observarlo. Aquí está. Vamos a los sistemas dispersos. Aquí están los coloides, ¿verdad? Ya habíamos visto las características de coloide. Aquí tenemos los tipos, ¿verdad? Los tipos de coloide. En este cuadro que vemos aquí, hay diferentes tipos de coloides, dependiendo de la fase, del estado de agregación, de la fase continua y de la fase dispersa. Por ejemplo, coloides gas-gas, en este cuadro que dice, no es posible porque todos los gases son solubles entre sí. Forman una sola fase. Por ejemplo, si observo el aire, que está formado por varios elementos, ¿verdad? Por varios gases, por supuesto, observo una sola fase, homogénea. Por lo tanto, las coloides gas-gas no existen. Aquí estaría gas-gas, ¿verdad? Ahora, en este caso, gas líquido. Ahí tenemos los aerosoles líquidos. Por ejemplo, la niebla y la bruma. Son coloides donde la fase continua, que es el aire,
es gaseosa y el agua, que es la fase líquida, está allí. Tenemos la bruma y la niebla. ¿De acuerdo? Coloide, líquido, gas. Luego tenemos gas líquido, gas sólido. Ahora, sería aerosol sólido. Por ejemplo, el humo, que es polvo en suspensión, ¿verdad? ¿El gas cuál es? El gas, por ejemplo, los tubos de escape, cuando el humo es de color grisáceo, ¿verdad? Que tiene carbón sólido. Entonces, el sistema es gaseoso, pero ese tiene polvo, que sería carbón. Entonces, es el humo. Ahí estaríamos hablando de un coloide gas sólido. Entonces vemos, gas no existe, gas líquido, aerosol líquido, por ejemplo, la niebla y la bruma, y gas sólido, aerosol sólido, por ejemplo, el humo. Ahora vamos cuando la fase continua es líquida. Aquí está. Líquido, gas, la espuma. Por ejemplo, espuma de afeitar. Ahí tenemos ese coloide. La espuma de afeitar es un coloide, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, líquido, es una emulsión, por ejemplo, la leche, la salsa de mayonesa, y las cremas cosméticas son, ¿verdad? Coloides líquido, que es una emulsión. Luego tenemos líquido sólido, el sol, ¿verdad? Entonces tenemos aquí ejemplos, pinturas, tinta china, por eso les hablé de las pinturas, es un coloide líquido sólido. Luego tenemos fase continua sólido gas, tenemos espuma sólida. Por ejemplo, la piedra pon, que es la que se utiliza para quitarse los callitos o las partes duras de los pies o de la piel. Tenemos los aerogeles, el merengue, ¿verdad? Sólido gas. Tenemos sólido líquido, el gel. Por ejemplo, la gelatina, la gominola, el queso. Entonces, el queso es un coloide, ¿verdad? Y tenemos el sólido, ¿verdad? Por ejemplo, el cristal de rubí. Es un coloide sólido. Ahí tenemos los ejemplos. Vamos ahora a suspensiones, ¿verdad? En las suspensiones tenemos las propiedades, pero no tenemos una clasificación como tal, ¿verdad? Las suspensiones, aquí tenemos la diferencia entre una disolución, un sobrenadante y una suspensión. La suspensión, vemos partículas suspendidas allí. Entonces, eso es una suspensión. Aquí hay varios experimentos para ver cómo se transmite o cómo se ve la suspensión. Aquí tenemos un ejemplo de los jugos naturales. Vamos con las soluciones, ¿verdad? Aquí tenemos las soluciones, ¿verdad? Solución gaseosa, solución líquida. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando el solvente es gas y el soluto es gas, es una solución gaseosa. El aire, por ejemplo. Cuando el solvente es líquido, recuerden que el solvente es el que se encuentra en mayor proporción y el soluto en menor. Cuando el solvente es líquido y el soluto es líquido, por ejemplo, alcohol en agua. Esos alcoholes que utilizamos que dicen que es 70%, esa es una solución líquido, ¿de acuerdo? Líquido gas, por ejemplo, oxígeno disuelto en agua. El solvente es el agua y el gas es el oxígeno. Y tenemos líquido sólido, la que les dije ahorita, sal y agua, cloruro de sodio y agua. Y hay una propiedad de las soluciones que es importante saber, que se llama solubilidad, que es la cantidad máxima que se puede disolver en ese líquido a una determinada temperatura. Por ejemplo, el agua no va a recibir una cantidad infinita de sal, sino que llega un momento en que ya no puede disolver. Eso se llama solubilidad, es la cantidad máxima que puede disolver el solvente a una determinada temperatura. Ustedes lo pueden probar en casa, por ejemplo, ustedes agarran el agua fría, agua a temperatura ambiente y agua caliente, y pueden darse cuenta que la que está a menor temperatura disuelve menos cantidad que la que está a mayor. Entonces la temperatura afecta la cantidad de solvente que se puede disolver en ese caso, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo, por supuesto, a la concentración, podemos tener disoluciones diluidas, disoluciones concentradas, disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Esta es otra clasificación de las soluciones de acuerdo a la cantidad de solvente, de soluto que tiene allí. Muy bien. Entonces ahí vimos los ejemplos y las clasificaciones de cada uno de los sistemas dispersos, coloides, suspensiones y soluciones.
¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para complementar la información, aquí tenemos el material que teníamos en plataforma, ¿verdad? Ahí tenemos el deber, ¿verdad? Ahí les puse un quiz simplemente para que practiquemos un poco, ¿verdad? Sobre las teorías, ahí está. Y tenemos aquí el deber, ¿verdad? ¿Qué dice el deber? Elabore una infografía con ejemplos de productos del hogar que estén clasificados dentro de los distintos tipos de sistemas dispersos, ¿verdad? Van a buscar productos del hogar, coloides, productos del hogar, suspensiones, productos del hogar, soluciones. Y van a hacer una infografía. Aquí en la plataforma, ¿verdad? Tenemos ya el espacio para subir la actividad. Y aquí está en el portafolio, pues por supuesto va la infografía y el organizador gráfico de los sistemas dispersos. Ahora, el organizador que yo les voy a compartir, ¿verdad? Que es el que me pidió Misael, es este. ¿Qué es lo que hay que completar aquí? Clasificación con ejemplos de coloides, clasificación con ejemplos de suspensiones y clasificación con ejemplos de soluciones. Lo van a extraer de lo que está en la plataforma, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí faltan unas ramificaciones que la tienen que hacer ustedes. Y complementamos. Recuerden que un organizador, esto es un mapa conceptual. En el organizador gráfico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué habría que agregarle a esto? Para que sea un organizador. ¿Imágenes? Imágenes, muy bien. Hay que colocar gráficos, ¿verdad? Entonces, en elementos, en moléculas, es decir, que no es que vamos a cortar y pegar lo que nos dio el profesor, ¿verdad? Sino que nos va a servir de guía para complementar y además adicionar lo que falta para que eso se convierta en un organizador. ¿Estamos de acuerdo? Porque así tal como está, es conceptual. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les haya parecido interesante de la clase? ¿Algo que quieran resaltar? ¿No? Perfecto, está bien. No se preocupen. No, lo que me parece interesante de la clase es que, o sea, del mismo derivado de las mezclas hayan tantas variantes. No sabía. Correcto. Así es, ¿verdad? A veces solamente decimos si es heterogénea y homogénea, porque es más fácil de decir, ¿verdad? Pero ahora tenemos que aprender a decir, papá, por favor, tu espuma de afeitar es un coloide. Oh, my God, no puede ser, ¿verdad? Mira, el remedio que estoy tomando es una suspensión. Interesante, ¿verdad? Entonces, el juguito, pásenme allí la coloide, la suspensión de naranja. Ah, mamá, interesante, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora sí, a partir del tema que viene, que son ya concentraciones de soluciones, porque ya vimos el tema de qué tipo de mezclas hay, nos vamos a centrar en soluciones y vamos a empezar a aprender a calcular lo que se llama concentración y determinar cuándo una solución es diluida, concentrada, saturada, sobresaturada o insaturada, ¿verdad? Aquí sí vamos a tener algunas ecuaciones, vamos a decir, matemáticas para el cálculo y la determinación de estas características. Muy bien, entonces, retomo. Revisar el reporte, las personas que faltan por el quiz en química, los que faltan por la actividad de biología, por favor ponerse al día. Hoy, a partir de hoy, corre entonces la infografía, ¿de acuerdo? De los elementos del hogar con respecto a los sistemas dispersos, y en el portafolio va el organizador gráfico, que obviamente lo hemos construido en clase de forma conceptual y ustedes complementan lo que ya les dije. En el caso de cada uno de los sistemas dispersos, colocar la clasificación y los ejemplos y agregarle las imágenes en cada uno de los tópicos que allí están. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces nos vemos el próximo miércoles y ya les paso por el chat, el canal de Zoom, el organizador, ¿sí? El que trabajamos en clase. Perfecto.